bueno, eso último que plantea el biólogo cognitivo que pueda tener Trump, que dice Juan Antonio Aguilar, Aguilar tiene, creo que, buenas fuentes de información, y es un personaje bastante serio para hacer los análisis. Yo tomaría en cuenta ese tema, ¿no? Trump es un hombre grande, con muchas presiones, y tal vez puede ser una de las explicaciones. En definitiva, yo no sé la causa, lo que yo me pregunto es qué es lo que está intentando hacer Trump. Y un deterioro cognitivo puede ser la explicación de por qué hace lo que hace, porque en definitiva muchas de las medidas creo que lo perjudican. Entonces, vamos a pasar el link. ¿Qué pasó? 10 de octubre del 2025, finalmente el Comité Noruego del Nobel, entre paréntesis yo les digo, dejemos de idealizar este tipo de premios. Ya creo que desde hace décadas todos sabemos que el Nobel de la Paz es un premio político que se entrega en función de las conveniencias de Washington o del poder profundo que controla el mundo, para ser más preciso, porque cuando cambia el inquilino en Washington, vemos que el Nobel se sigue entregando con otro criterio, y ahora no es exactamente el de Washington, pero sí puede ser con lo que en algún momento es Estados Unidos. Ese Nobel es como una especie de certificación autoimpuesta por Occidente, donde nadie parecería atrevérselo a discutir seriamente, después de muchas cuestiones polémicas, porque nosotros nos acordamos del Nobel Obama, pero yo me acuerdo, ahora me viene a la mente, cuando a Liu Xiaobo, un disidente chino, le entregaron el Nobel. Y lo que llamaba Liu Xiaobo, y por eso los chinos estaban absolutamente indignados, era a dividir a China, lo hacía durante una carta que se conocía como la Carta 08 de un grupo de intelectuales chinos, ahijados de Occidente, que proponían simplemente la fractura de China en varios estados. Entre ellos estaba Liu Xiaobo, que proponía eso, y se le dio el Nobel de la Paz también por lo mismo, por la lucha por los derechos humanos. Fíjense que como el Nobel de la Paz debería ser por una acción efectivamente a favor de la paz, pero en realidad las razones terminan siendo muy difusas, muy descoloridas al final, porque por su inquebrantable lucha a favor de la democracia y los derechos humanos. ¿Qué democracia? O sea, por ejemplo, lo que pasa en Venezuela, para uno es democracia, para otro no, para uno hay un gobierno autoritario, para otro hay un gobierno dictatorial y para otro hay un gobierno democrático popular. Es un tema político establecer si en Venezuela hoy o no una dictadura. Pero es un tema político decir, por ejemplo, que en la Argentina hay una democracia, cuando vos tenés un presidente que está a contramano de todas las necesidades del pueblo y que además cada vez menos argentinos lo votan, que manipula las leyes, que manipula el gobierno pasándole por encima del Congreso, no respetando la división de poderes, es larguísimo, etcétera, que todos sabemos. Y Argentina es un país democrático, sí, hay un consenso que sí, pero ¿por qué lo es? Yo me preguntaría entonces qué es ser democracia, y entramos en definiciones políticas. Entonces, se da un premio, evidentemente, por definiciones políticas. Le ponen premio Nobel de la Paz porque suena mucho más humanitario, mucho más imponente, pero nada más que eso. Acá lo que se hizo fue darle un premio a la oposición venezolana, claramente, lo cual podía ser un beneficio para Donald Trump si querría atacar Venezuela, si no fuera porque el candidato para eso era Donald Trump mismo. Trump había conseguido un acuerdo de paz en Medio Oriente, por mucho menos que ellos se entregan los premios Nobel de la Paz. Después vamos a hablar de ese acuerdo militar, de ese acuerdo de Medio Oriente, y para mí las escasas posibilidades de que eso funcione a mediano plazo. Pero la realidad es que objetivamente consiguió una pacificación. Entonces era como un objeto en el cual
uno podía pararse para decir, bueno, sí, podían darle el Premio Nobel de la Paz. Y sin embargo sale de la galera Corina Machado, que no es cualquiera. No se lo dieron a Putin, no se lo dieron, no sé, a Xi Jinping, no se lo dieron a alguien que uno dice, bueno, se lo dieron a alguien que está, la verdad, políticamente parado del otro lado, entonces, bueno, es claro que, bueno, poderlo gustarse, pero bueno, hay una intención de valorar otras cuestiones. No, se lo dieron a alguien de la propia opinión. Esa oposición venezolana es la que el Estado profundo de los Estados Unidos ha sostenido durante muchísimos años. Quienes independientes después que les guste o no el gobierno de Maduro. A mí, como todos, hay muchas cosas que nos hacen ruido de cómo se hacen las cosas en Venezuela, pero es un problema de los venezolanos. Podemos nosotros meternos a decir si son o no son democráticos y elegir qué venezolano es democrático o no. Pero bueno, esto se hizo y se le dieron el premio Nobel por su trabajo en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. Obviamente es una absoluta definición política. Esto es lo oficial y es como figura en la web del Nobel con la frase que lo certifica, como el campeón, porque lo llaman así, Champion of Peace, el campeón de la paz. El efecto político inmediato en Estados Unidos, bueno, fue una bomba, más allá después que, obviamente esto se disimula, no se puede salir y decir, che, qué barbaridad lo que hicieron, que era muy feo. Entonces la Casa Blanca terminó reaccionando diciendo que el comité prioriza la política por encima de la paz. Puede gustarte o no Trump, pero objetivamente todos sabemos que esto es cierto. Entonces no lo descalifiquemos porque lo dice Trump. Esto es real. Trump dijo haber hablado con Machado y que merecía el Nobel por sus acuerdos de paz. Bueno, ahí se equivoca Trump en querer hacer ese juego y por eso nos preguntamos si tiene razón Aguilar cuando habla entonces del deterioro cognitivo de Trump. ¿Qué es lo que está pasando detrás? Hubo mucha polémica por las apuestas previas al anuncio, se sospecha que hubo filtraciones también, y esto no mueve tropas, no avala sanciones, pero fija una narrativa. Oslo premia derechos y transición dentro de una visión con un marco liberal, como venimos hablando anteriormente, y no realmente el hecho pragmático, real, concreto, realista de Trump. Por lo tanto, ahora hay una presión reputacional sobre el relato de Trump, el relato ese pacificador que pretende ser, y la promoción simbólica de una opositora afín al discurso occidental, que es el caso de Corina Machado. Washington y Bruselas, Washington con Estado profundo y Bruselas validan entonces moralmente la causa democrática. Una vez más, es la razón por la que se entrega el Nobel, y el Nobel reinstala la idea de una Venezuela en un ring global en el cual vuelven a correr el eje y no hablan ahora de petróleo y sanciones, como por ahí intenta hacer Trump o fuerza militar, sino de un test de democracia. Que ese es el juego del poder blando, que uno subestima porque parece ser blando, pero no lo es, porque esto después termina en acciones militares concretas. Pero Occidente primero, el Occidente globalista, primero busca convencer, edifica una realidad y después toma las acciones. Esa es la diferencia con Trump. Por eso esto no parece venir del riñón de Trump, sino todo lo contrario, venir del riñón de sus enemigos, que usan la metodología de señalar qué es democrático o no. Si uno ve Trump, pocas veces le importa que es algo democrático, no en cualquiera de sus acciones en Medio Oriente, en Ucrania, con Groenlandia, con México, con Canadá, con la propia Venezuela, es casi como un tema menor la democracia. Trump es muy concreto, están con nosotros o están contra nosotros, y si están en contra de nosotros los vamos a sancionar y van a sufrir mucho dolor porque nosotros somos muy malos. ¿Bien?
política de Trump, cómo Trump hace política. Del otro lado no. Del otro lado es, nosotros somos la paz, el amor, somos buena gente, y nosotros necesitamos que vos comprendas que nosotros estamos en el lado correcto de la verdad, y después nosotros tal vez mandemos algunos bombardeos y arrasemos un país como pasó con Yugoslavia o con Libia. ¿Se entiende la diferencia? Uno lo hace torpemente, toscamente, con una amenaza, y después en definitiva generalmente ni siquiera concreta la amenaza de lo que hace, como pasó con Corea del Norte. Con Irán fue una cosa muy, muy acotada y con mucho cuidado, es muy poquito, sí lo suficiente para entorpecer la pureza del relato de Trump. Si Trump tendría un relato más claro en ese sentido, tendría mejores beneficios. Si él no hubiese aceptado que mató a Soleimani, cuando en realidad probablemente fue una acción que se controló, si él no hubiese bombardeado las centrales nucleares de Irán por la presión de Israel. Trump estaría en otra posición. Trump suele cometer esos actos y con eso mancha la pureza de su discurso. Y en definitiva esto es lo que utilizan después sus enemigos para decir, este es igual que nosotros, este bombardea igual que nosotros, con la diferencia que nosotros lo hacemos por la libertad y por la democracia y los derechos humanos. Y él lo hace porque le interesa el petróleo o los minerales. Esa es la diferencia en la forma de actuar de cada uno, y ese es el error que comete Trump metodológico, por su propia forma de ser, por su ego o por su deterioro cognitivo, o tal vez por las presiones que hay alrededor de él que no terminamos de conocer. No sé, alguna razón hay, pero eso es evidentemente un gran error que va produciendo que sus enemigos aprovechan. Pero no vino solo este premio político que blanquea la oposición occidental de Venezuela. Apareció junto con una noticia más o menos nueva, pero que creo que es también para tener muy en cuenta, es muy importante. ¿Qué pasó en realidad fue con China y con el cuello de botella que está produciendo en la capacidad de fabricación de las tierras raras y también de equipos y procesos materiales, equipos de baterías de alto rendimiento, que son las que se utilizan, por ejemplo, en los drones, materiales ultraduros que se usan para el corte de obleas en la fabricación de chips, manufactura de precisión. Entre el 9 y el 10 de octubre, China amplió los controles sobre estos materiales. ¿Y esto qué significa? Que con los controles, con alcance extraterritorial, lo que genera China son una serie de restricciones a la industria de Estados Unidos. Esto tiene que ver con las licencias, por ejemplo, cuando se fabrica un producto, inclusive dónde es fabricado, si contiene tierras raras chinas o no. La política de Estados Unidos. Yo te vendo, por ejemplo, un equipo de armas o te vendo un chip, que es lo que es Estados Unidos, pero está sujeto a una discrecionalidad política. No, un chip de 3 nanómetros no se lo vendo a China porque es una amenaza a los derechos humanos y a la democracia. Entonces se presiona a las empresas y se le corta el acceso a China de esos chips. China, bueno, construye por otro lado su realidad, los contrabandea, los compra a terceros países y los comienza a fabricar, tal vez con no tanto, pero ya está muy cerca de poder fabricar lo mismo que Occidente. Pero hay un pequeño problema, lo que nadie había tenido en cuenta, sí se había tenido en cuenta, pero me parece que en la soberbia habitual de los dirigentes de Occidente no habían tenido en cuenta que ellos también pueden ser sancionados. ¿Por qué? Porque ese tipo de materiales suele hacerse con tierras raras chinas y con otros elementos producidos por China o que China tiene bajo su esfera de control. Entonces, ha establecido China ahora requisitos de lo que se llama caso por caso para la exportación de semiconductores menores de 14 nanómetros,
para todo lo que pueda tener uso dual, para todo lo que pueda ser empleado en defensa. Es decir, después los que les interesa la cuestión técnica pueden buscar la noticia y empezar a buscar más en detalle qué es lo que ha hecho China, pero en realidad lo que hace es una jugada que revierte lo que había hecho Estados Unidos sobre los chips. Ahora es Beijing quien veta tramos críticos de la cadena de producción de chips. Es decir, yo no voy a tener esos chips porque no me los vendés, ok, vos no los vas a fabricar tampoco, porque yo te bloqueo procesos, tramos o herramientas que vos usás para fabricar los chips. Y esto es un poco la respuesta a que ahora la Casa Blanca quiera volver a los aranceles del 100% y que siga avanzando. Pero el problema es que pliegues industriales en lo que tiene que ver con la minería, con el refinado, el procesamiento fuera de China, sustitutos de magnetos, ánodos, cátodos, grafitos, que todo remite a China. Sin China, Estados Unidos no puede producirlo porque produce con componentes fabricados o originados o producidos de alguna manera o bajo control de China. Por lo tanto, China tiene la capacidad de coacción sobre Estados Unidos, encareciendo procesos o demorando su propia agenda. Y que le pega precisamente en lo que es defensa, drones y demás, que suelen usar este tipo de elementos. Es decir, Estados Unidos subestimó el timing industrial del desacople con China si se hace de manera dura y abrupta como se hizo. Es decir, dejo de comerciar con ustedes, los sanciono y los chinos dijeron, ok, yo te sanciono entonces a vos. Esta es la respuesta de China. Y esto es lo que todos sabíamos que iba a pasar, pero esta enorme soberbia que existe en las clases dirigentes occidentales les impide entender que ellos pueden hacer daño, pero también reciben daño a cambio. Es lo que le pasó a Alemania con el petróleo ruso. Vamos a sancionar y vamos a quebrar la economía rusa. En realidad la economía que están quebrando es la alemana, porque no tienen gas ahora ruso barato y su industria dependía del gas ruso. Esa es la tontería que comete Occidente. Que después, bueno, estamos hablando de Trump, pero habría que ver si en realidad toda la clase dirigente política occidental sabe lo que está haciendo, o sea, a qué obedecen estas cuestiones, porque el deterioro cognitivo parecería que afecta a unos cuantos. Bueno, hay una serie de cuestiones técnicas, pero en realidad, que las voy a saltear para no hacerlo tan pesado, pero hay que ver la respuesta de Estados Unidos, si acelera con el acta de defensa, de producción para defensa nacional, y busca desarrollar esos productos, pero todo esto, por más que lo intente hacer, le va a demorar años hacerlo. Y ese es el problema, años que no tiene por delante. Entonces, ahora China decidió utilizar una herramienta de presión real sobre todo. Trump, que presionaba a todo el mundo, colmó la conciencia de la dirigencia china y China respondió a lo chino. Sin esas grandes y extrovertidas manifestaciones como Trump, que vamos a hacer esto, que intenta humillar, y China lo hace con mucha más suavidad, pero toca donde hay que tocar, golpea donde duele. Entonces lo que hizo ahora es bloquear palancas que necesita China, que necesita Estados Unidos, porque todavía es dependiente de China. Y eso tal vez no sea no entender el juego, es que Estados Unidos no pudo cerrar la brecha material a tiempo. Pero de alguna manera, en el fondo, debería ser consciente que aún no estaba en condiciones de romper con China, sin verse profundamente perjudicado. Pero no descartemos en esto el perfil psicológico de Trump y de muchos dirigentes estadounidenses. Entonces yo no entiendo. Ellos creen que Estados Unidos es el gran país, un país todopoderoso, envidiado y ambicionado por todo el mundo, y que nadie se anima a no querer tener contacto con el paraíso. Entonces no se evalúan estas cosas. Es como que
que todas las cosas van a ser unidireccionales. Ellos van a sancionar y nunca van a recibir nada al respecto, porque nadie se atrevería con Estados Unidos. El problema es cuando haya otro que se le anime, y China le acaba de responder de esa misma manera. Ahora vamos a desarrollar un poquito más después esto para terminar la personalidad de Estados Unidos, que creo que es clave para entender este proceso, pero además, hay una cuestión que también llamó la atención, que es el tema de los estados del acuerdo de medio ambiente, ¿no? Podríamos decir que una vez más entra en la fase 1. Celebró el acuerdo inicial con el canje de rehenes y de prisioneros palestinos, y ahora hay que ver cómo se van articulando. Y eso es un logro político de Trump real, el cual quería utilizar para basarse en decir que tenía que recibir el Premio Nobel de la Paz. Pero es apenas parcial, porque no ha cerrado las siguientes fases, y ahí está el problema. No hay condicionamiento crítico ni creíble sobre Israel. Es decir, Israel va a retomar las operaciones cuando le venga en ganas, como suele hacer. Uno puede decir se comprometieron, dijeron, prometieron, pero sabemos que Israel pone cualquier excusa y deshace los acuerdos en función de sus necesidades. Israel, y lo vimos con algunos aplausos y el apoyo de Netanyahu por el Nobel a Trump, hace el mismo juego que hacen todos y que también hizo Putin. No, Donald es una gran persona, es un gran líder y merece el Premio Nobel de la Paz. Porque con eso parecería que influyen o creen influir sobre la voluntad de Trump, cuyo ego es tan importante que no le deja ver la realidad. Le dicen eso para hacer después lo que quieren y que lo controla, porque Netanyahu ha sido muy claro en ese aspecto y ha actuado como le vino realmente en gana, como él consideró que era lo mejor, y Trump no pudo hacer más que más o menos aceptar lo que dijo. Entonces, si el proceso se continúa, se cristaliza, obviamente sería una derrota para Netanyahu. ¿Por qué? Porque el proyecto es la expansión de Israel. O sea, no hay un proyecto en Israel para que Israel sea un Estado más tolerado y que pueda dividir con los palestinos la tierra y convivir pacíficamente por los siglos de los siglos. No, el proyecto israelí es absolutamente claro, es ocupar toda Palestina y ocupar los países vecinos y expandirse hasta lo que utilizan como excusa, porque mucha gente esta ni siquiera es religiosa, como excusa que son las tierras que históricamente Dios le ha dado al pueblo israelí, según su interpretación, por supuesto, ¿no? Es muy curioso que son normalmente o ateos o gente sin religión que de golpe descubre este mandato y este derecho al pueblo divino basándose en un libro sagrado propio. Es muy, muy extraño, ¿no? Esta historia si no fuera que es muy hipócrita. Y la verdad es que se anunció el cese, como dijimos, pero ahora salir de esta fase no va a ser fácil. Entonces, Trump está metido en otro problema, porque lo que él consiguió apenas fue una tregua cuando Israel o su primer ministro vieron que eran superados por la presión internacional, el descrédito por lo que está haciendo Israel en Gaza es enorme. Hace unos años atrás nadie podía hacer ni una crítica suave al Estado de Israel en sus políticas, porque llovía una andanada de críticas por antisemitismo, denuncias, esa policía local que funciona en muchos países y que va buscando rasgos que ellos consideran de antisemitismo para ponerle un bozal a los opositores.
Y sin embargo, bueno, ahora parecería que ha habido como una explosión de crítica. Entonces te dicen, ven, hay un sentimiento antisemita. Y en realidad no es antisemita, ni siquiera es antijudío. Básicamente, diríamos, es anti el sionismo que tiene esta política. Ese es el principal problema. Después, obviamente, cuando la pelota empieza a rodar, pasan cosas que nadie imaginó o nadie quería. Y ese es el problema. Creo que se les ha ido tan de las manos de control, no consiguieron doblegar la resistencia de Hamas, de Hezbollah, la resistencia de los palestinos, la resistencia de los países árabes, de los persas, de todo el vecindario islámico que tienen. Entonces decidieron cambiar temporariamente la estrategia, aceptando esta paz que estaba empecinado el loco de la Casa Blanca en conseguir, porque quería su premio Nobel de la Paz. Entonces hacemos los gestos y en la primera de cambio generamos un evento, encontramos la forma de poder retomar la agenda, y esta vez concentrado o con un nuevo presidente de Estados Unidos que avale esto, o con el propio Trump más contra las cuerdas y lo llevan un poco por delante. Ese es un poco el problema que hay en Medio Oriente. O sea, el problema de fondo no está resuelto, ni muchísimo menos, porque el corazón del régimen israelí es otro. No está dispuesto a pacificar nada ni a hacer ningún tipo de discusión, y lo que está intentando hacer es poder expandirse en Medio Oriente a como dé lugar, y va a generar presidentes para poder hacerlo. Eso no les quepa la menor duda. ¿Cuánto? Nadie lo sabe, cuando ellos lo determinen así. Pero lo van a hacer porque no fueron derrotados. Pero por otro lado, sí es una derrota para Netanyahu tener que haberse sentado a firmar cuando él había dicho que iba a borrar todo eso. No pudo hacer el plan inicial que tenía y tuvo que negociar. Entonces, perdió una batalla Netanyahu, pero la guerra continúa. Y Trump debería saber que ganó una batalla, pero la guerra continúa. Y va a volver a meterse en problemas mayores, porque en realidad nunca termina por solucionar el problema de raíz. Y otro problemita que tiene Trump dando vuelta es el tema de Ucrania, ¿no? Ahora parece que la Casa Blanca dijo que están discutiendo, Zelensky habló con Trump media hora, discutieron sobre el tema de los Tomahawks y otras armas, pero esto empieza a ser un costo político cada vez mayor. Peskov y Ryakov tuvimos la suerte de haberlo entrevistado en la Argentina hace muchos años, califican la medida de una seria escalada y prometen respuestas que son múltiples, y depende de quién escuchen, ustedes van a encontrar una opción distinta. Derribo y ataque a los lanzadores, que no es lo mismo, o derribar el misil, otra cosa es atacar de forma, pero también eso se puede ir extendiendo a quien facilitó, a quien extendió permisos, a quien colaboró. Entonces Rusia ahora tiene un amplio abanico de respuestas, entre ellas la del origen a Venezuela, que habíamos mencionado al principio. Putin había advertido en el Club Aldai que no cambiaba nada en el campo de batalla, que para las defensas rusas era algo normal. De hecho, generales rusos están diciendo, nosotros nos preparamos para esto desde la época de la Guerra Fría, estos misiles tienen 40 años, entonces ya sabemos cómo lidiar y tenemos sistemas preparados para luchar contra los Tomahawk si hace falta. Por lo tanto, no hay una diferencia, pero sí aumenta el riesgo de un choque directo con Estados Unidos. Por un lado, la política de Kiev, que va arrastrando a Washington con el apoyo de Bruselas, es básicamente elevar el costo ruso y ganar fuerza negociadora. Esto lo planteó Estonia sin ningún tipo de eufemismo. Y por otro lado, Moscú, que sería la que no cambia entonces el resultado estratégico, pero sí lo que sucede, y esto es importante, legitima una escalada de represalias, ampliando la lista de posibles blancos.
y esto sería un costo desproporcionado para Trump. El riesgo entonces es para Trump que si avanza con la política de entregar los Tomahawk y no obtiene ningún resultado estratégico visible y rápido, como que Rusia frene la ofensiva, se siente a negociar, que desde ya les voy anticipando que no va a suceder, que Rusia no cede bajo presión, va a terminar pagando un costo por la escalada sin un rédito político interno que le sirva, ni interno ni externo. Si frena entonces, va a parecer que cede ante Rusia. Entonces queda en una situación absolutamente incómoda porque se mete, da un paso y después no sabe qué hacer. ¿Qué hace? Sigue escalando, no cambia la guerra, no consigue nada y ahora está con Rusia atacando a otro tipo de blancos. Y si se va es porque ganó Rusia. Y si no se va, o sea, es un error. Es un error para Trump y Trump parece no entender esto o no poder entenderlo. Trump está bajo presión entonces simultáneamente de tres frentes. Uno reputacional, con el tema del Nobel. Oslo lo que hizo fue premiar el marco liberal de la paz y rechazar el modelo de Trump. Y eso le saca oxígeno psicológico. Otro material industrial que es China, porque China ahora activó controles extraterritoriales en nodos críticos para la producción de Estados Unidos, tecnológica y militar, y que Estados Unidos no tiene alternativa. Y por otro lado, el geopolítico militar, que es lo de Gaza y Ucrania, donde hay un avance real pero muy frágil del alto el fuego en Gaza y un dilema sobre qué hacer en Ucrania con estos retornos crecientes. Y la pregunta es esa, ¿no entiende o subestima? Trump tiene un sentido práctico de las cosas, no es un teórico. Lo que él subestima a veces es la lógica del poder, y ese es el problema de esta historia. Sin base de producción sincronizada con aliados, sin los stocks críticos adecuados, la coerción económica termina siendo un boomerang para los propios Estados Unidos. Entonces esto les juega en contra. Trump no parece ser ciego al tablero, pero sí tiene una cancha inclinada, y en su contra. No tiene la ventaja política de Gaza, su método abre puertas, pero lo mismo le pasa donde manda la economía de los insumos, como decíamos, la batería, los magnetos y demás, la manufactura de precisión, y China le hace pagar entonces el costo del desacople, y donde hay una escalada militar ofrece un retorno al menos incierto, que es la cuestión de los Tomahawks. Te metes, le entregan los Tomahawks, tiran medio centenar de Tomahawks, se pone muy tensa la situación con Rusia, Rusia tiene carta blanca para avanzar un poco más en la respuesta y ¿qué ganaste a cambio? ¿Cómo salís ahora de la situación? El costo reputacional en realidad termina superando los beneficios que él pueda tener. Y entonces, no sé si la forma es que no entiende o es que subestima en realidad la logística y el timing industrial del poder. Es decir, subestima la condición en que se encuentra. Y esto se refleja en un patrón histórico de la política exterior de los Estados Unidos. Y esto creo que es importante agregarlo, y esto va a ser lo que vamos a decir para cerrar la presentación de hoy. Estados Unidos siempre tuvo una imagen que construyó y que se cree de ser un hegemón moral y un modelo universal. Algo que a nosotros a veces nos cuesta entender, por lo menos acá en la Argentina, por lo menos en la gente que no es fan de Milei, ¿no? Pero en general cada vez se extiende más por el mundo. Pero nunca Estados Unidos consiguió establecerse como la guía moral del mundo. Sin embargo, estuvo a veces mucho más cerca que ahora. Pero en Estados Unidos esto es como una especie de axioma, es una especie de dogma nacional. Todos creen en esto. Y para los estadounidenses, lo que es natural, para el resto del mundo, como nos sucede a nosotros, en realidad es una mezcla de arrogancia, de desconexión, de atraso cultural,
de una falta de comprensión del mundo real. Durante el siglo XIX, Estados Unidos construye su identidad sobre la idea de ser una nación elegida, la tierra predeterminada por Dios. En eso se parece mucho a Israel. Muchos países tienen eso de sentirse algo especial. Rusia se cree o dice ser la tercera Roma. Algunos con más razón, otros con menos razón. Es un fenómeno común y también para estudiarlo bastante porque las grandes potencias siempre se sienten como una especie de destino manifiesto. El problema es que Estados Unidos lo hace desde un punto de vista no compartido con el resto del mundo y lo hace con una tosquedad impactante. Esta noción mezcla la providencia religiosa con el excepcionalismo político y atraviesa cualquier tipo de administración de Estados Unidos. Da lo mismo que haya sido Wilson a Trump, que haya sido demócrata o republicano. Todos tienen la misma base, están cortados con la misma energía. Incluso hasta los sectores más realistas, como el de Kissinger o el de Pompeo, se movían con una idea básica. Estados Unidos tiene que liderar, no porque el resto del mundo se lo otorgue, les parezca que está bien y sean un modelo, sino porque así debe ser. O sea, parten de cualquier discusión de esa premisa. Es decir, nosotros lideramos el mundo y nadie discute eso. A partir de ahí vamos a discutir cómo lo vamos a liderar, pero nadie pone en duda que seamos nosotros los que lideremos. Eso es lo que pasa en Estados Unidos. Y eso es, creo que, la madre de todo el problema que hay. Por eso les cuesta tanto dejar de ser el hegemón mundial. Porque no conciben otra idea. ¿Cómo alguien que no es Estados Unidos va a tener más incidencia? ¿Cómo Estados Unidos va a consultar a Rusia, que tiene un PBI como un estado mediano de Estados Unidos? Esto es lo que piensan ellos, ¿no? Que tiene un PBI como mediano, como un estado mediano de Estados Unidos, para una decisión internacional. Pero si los rusos apenas con suerte son una potencia regional. Acá la única superpotencia mundial que hay somos nosotros. Esto es clave entender esto, porque esto es una cuestión más del factor psicológico, pero que muestra cómo las cosas funcionan. Y esto tiene un correlato, entonces, como decíamos, en el plano cultural. A ver, Marce, para un segundo. Fíjate si tenés alguna ventana abierta ahí. Yo escucho ese sonido.